Doctor, buenas noches. La visión narrativa que el grupo ha hecho, en este caso el día de hoy, está acerca de la migraña en altura. Entonces vamos a comenzar con la exposición del trabajo. Primero, para hablar nosotros de migraña de altura, lo que vamos a hacer es definir algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta para tal exposición. Vamos a hablar primero de migraña. Esta es una enfermedad del sistema nervioso central que se va a presentar con una cefalea recurrente que suele ser pulsátil generalmente y va a estar acompañada por síntomas autonómicos. Por otro lado, la cefalea, para el caso de esta exposición, va a ser una complicación muy frecuente en la exposición a la altitud, a grandes alturas. Esta cefalea puede aparecer de forma aislada, estar asociada a un síndrome de mala altura, que vamos a definirlo más adelante. Entonces, el propósito de este trabajo, de la revisión, ha sido primero dar a conocer una mayor información respecto a la migraña, que es el tema, y también a la cefalea asociada a la altura. Por otro lado, también es importante diferenciar el concepto de migraña, el concepto de cefalea y el concepto de cefalea formal de altura. Entonces, otro punto que tenemos en el trabajo es presentar el diagnóstico, manejo y tratamiento de la cefalea de elevada altitud. Y por otro lado, también tenemos por intención integrar toda la información que hemos obtenido de las revisiones bibliográficas con el fin de tener conceptos definidos y actualizados acerca de migraña de altura y los conceptos referentes. Entonces, estos conceptos, primero son la migraña, como ya hemos visto, es una cefalea de intensidad variada que suele estar acompañada de náuseas, sensibilidad a la luz, lo que es la fotofobia, y el sonido, ¿no? La cefalea va a ser una sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, lo que comúnmente es el dolor de cabeza, que puede ir de un dolor agudo a leve y puede ocurrir, estar acompañado de otros síntomas, ¿no? También es importante definir altitud, que es lo que vamos a ver en este tema. La altitud es la distancia vertical, como vemos en el gráfico, una distancia vertical entre cualquier punto de la Tierra que tiene que estar relacionado. Y por último, el mal agudo de montaña. Este es un síndrome que se va a producir por una falta de oxígeno a grandes altitudes, ¿no? Lo van a presentar personas que asciendan a grandes altitudes, pueden presentar el mal agudo de montaña. Los métodos de este trabajo ha sido una búsqueda bibliográfica sistemática en un periodo de 2 semanas, donde hemos incluido estudios que hemos abarcado las fechas desde 2012, junio del 2012, hasta bibliografías del presente año, abril del 2021. Y nuestra base de datos ha sido mediante un buscador Google, los buscadores PubMed, Cielo y el CEBI. Entonces vamos a empezar con la cefalea de elevada altitud. Esta patología lo van a presentar el 25% de los sujetos que no van a estar aclimatados y que se van a exponer a una altitud en este rango de 1859 a 2750 metros. Entonces, de las personas que ascienden a alturas elevadas, por ejemplo, de las personas que ascienden y que pasan los 3000 metros, casi el 100% de estas personas que llegan a pasar los 3000 metros van a presentar cefalea a partir de los 4500 metros. Y esta cefalea suele aparecer a las 24 horas en una persona que no va a estar aclimatada, ¿no? Que no tiene aclimatación previa. Y también va a ser una cefalea que ocurre al despertar o en la noche. Entonces, la cefalea en altura va a ser más intensa en cierto grupo de personas. Por ejemplo, en mujeres, en personas que van a tener ya un antecedente de dolor de cabeza previo, en personas que van a tener un antecedente, una historia previa de migraña, y va a formar parte de la sintomatología del síndrome de mal agudo de montaña. Quiere decir que el síndrome de mal agudo de montaña necesariamente tiene que tener como síntoma la cefalea. Esto lo vamos a definir más adelante. En este esquema nosotros vemos que vamos a clasificar la altitud en varias etapas. Una altitud elevada, que está entre el rango de 1500 y 3700 metros. Una altitud muy elevada, en el rango de 3700 a 5500 metros. Y una altitud extrema, pasando los 5500 metros, las personas expuestas a una altitud extrema, que claramente van a ser muy pocas, que superen estos metros, van a conducir a una hipoxemia grave, una hipocapnia
alcalosis y un deterioro progresivo de la función fisiológica. Entonces, tenemos que tener en claro que personas que van a ascender a esta altitud extrema necesariamente tienen que estar aclimatadas para no sufrir estos cambios fisiopatológicos. Ahora, vamos a ver que en la altura, de 100 alturas, hay menos presión de oxígeno. Y esto va a generar que también descienda el suministro cerebral de oxígeno, ¿no? Porque no vamos a tener oxígeno. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo reacciona frente a esto? Va a incrementar el flujo sanguíneo hasta en un 26%, con la intención de compensar. Va a ser un proceso compensatorio, pero como la ascendencia a la altura va a ser brusca, también el proceso compensatorio va a ser brusco. Y este incremento del flujo va a hacer que el cerebro se hinche. Y obviamente va a generar tracción de las meninges que va a terminar en un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, la hipoxia, hemos visto que frente a hipoxia se eleva el flujo sanguíneo cerebral. Y en el caso de una persona aclimatada que se va a exponer a grandes alturas, este flujo cerebral que se suele elevar en hipoxia retorna a los valores preascenso en una persona aclimatada. Entonces, ahí podemos ver la importancia de la pasión, ¿no? Ahora, en un ambiente con hipoxia, se va a producir una respuesta neurohumoral y hemodinámica. Y esto va a provocar el aumento de la presión capilar, un edema vascular y también un edema cerebral. Entonces, de esta manera se va a producir vasodilatación cerebral, que va a estar inducida por hipoxia, obviamente, por un ambiente hipóxico, y va a ser esta la causa principal de la cefalea, ¿no? La causa probable de la cefalea. Este ambiente con hipoxia también va a presentar hipoventilación, un patrón de respiración periódica y también al ejercicio físico, ¿no? Como consecuencia de todo esto, incremento de la permeabilidad capilar, retención del sodio, vasodilatación, incremento del flujo cerebral y una hipertensión pulmonar. Todo esto podría ocasionar un mal agudo de montaña. Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden favorecer a la presencia de la cefalea? Primero, una alteración de la barrera hematoencefálica, que puede estar favorecida por muchos mediadores. Primero, el mediador del crecimiento endotelial vascular, el óxido nítrico y la bradicinina. Por otro lado, la activación del sistema trigémino vascular. Este sistema va a tener estímulos químicos, como el óxido nítrico, y estímulos mecánicos, como la vasodilatación. Entonces, vamos a ver esta activación. Los componentes para esta activación del sistema trigémino vascular va a ser dos receptores. Los receptores TRPA1 son los potencial receptores transitorios anquirina 1 y los receptores TRPV1, ¿no? Potencial receptor transitorio 6. Ambos receptores están localizados en las fibras nociceptivas y van a transducir estímulos nocivos, la temperatura fría y son mecanosensibles. Entonces, ¿cómo es que se inicia esta activación del sistema trigémino vascular para que se genere la cefalea? Se va a iniciar cuando se activa este primer receptor, el TPA1, que va a producir una señalización antidrómica del sistema trigémino vascular. Entonces, va a conducir a la liberación del péptido, que va a estar relacionado con el gen de la calcitonina, y también a una desgranulación de los mastocitos de la sustancia P. Todo esto lleva a la activación de las fibras C amielínicas. Estas fibras C, como sabemos, transmiten el dolor. Por otro lado, un concepto muy aparte también es que los olores van a estimular a estas terminaciones nerviosas olfativas y también a las terminaciones del trigémino en la mucosa nasal. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de este cuadro de cefalea? Como hemos dicho, el mal agudo de montaña, para definirlo como mal agudo de montaña, nosotros tenemos que tener en cuenta que necesita un síntoma cardinal. Este síntoma es la cefalea, necesariamente. Una cefalea que comienza de las 8 a las 24 horas después del ascenso y que suele empeorar a las 48 y 72 horas. Las características de este dolor de cabeza. Tiene una intensidad dolor leve o moderado, tiene un carácter sordo u opresivo, puede localizarse bilateral, frontal o frontoparietal. Y suele empeorar con el ejercicio físico, obviamente, y con el movimiento de la cabeza, ¿no? Y como hemos visto, el tipo de carácter puede ser el pulsátil o puntante. Ahora, esta cefalea puede estar sola o puede estar acompañada de trastornos del sueño. No vas a poder dormir por el dolor, obviamente, la fatiga, un mareo, inestidad, náuseas y anorexia.
Factores de riesgo para presentar mal agüero de montaña y cefalea de altura. El principal factor, obviamente, va a ser la ascensión rápida, ¿no? Ascensión brusca y personas están aclimatadas y la elevada altitud. Ahora, se ha visto que los adultos y los ancianos tienen menores frecuencias de cefalea. ¿Y esto a qué se puede deber? Tal vez por el efecto de la atrofia cerebral, ¿no? Por la edad. Entonces, otros factores que van a incrementar la cefalea, el riesgo de tener cefalea, el nivel de la altitud, no es igual ascender a 2.500 metros que ascender o pasar los 5.000 metros, ¿no? Dormir en la altitud, una susceptibilidad individual de cada persona, el ritmo y la rapidez del ascenso también, una historia previa ya de mal de altura te predispone, la residencia habitual a menos de 900 metros, ¿no? Personas que viven menores a 900 metros en la costa, por ejemplo, van a sufrir más estos cuadros de cefalea y de mal agudo. El ejercicio intenso, una deshidratación, la obesidad y, como hemos visto, los estrés. Ahora, para el diagnóstico, necesitamos definir que estas enfermedades tienen que presentarse a partir de los 2.500 metros y que no sea atribuible a otra causa. Estos son los criterios diagnósticos de la cefalea de elevada altitud, donde nos dice que esta cefalea, aparte del dolor, tiene que cursar con al menos dos de las siguientes. Tiene que ser bilateral, frontotemporal, su cualidad tiene que ser sorda o opresiva, tiene que ser de una intensidad leve o moderada, se va a agravar por el ejercicio o por el movimiento, ya hemos dicho la latitud a partir de los 2.500 y se tiene que desarrollar en las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Y se resuelve en las primeras 8 horas de descenso, o sea, si presentan un cuadro en la altura y bajan a las 8 horas, ese cuadro de cefalea tiene que estar resuelto. Esos son los criterios que nosotros tenemos que tomar para definir cefalea en la altura. Ahora, existe un sistema de valoración, en este caso, para definir mal agudo de montaña, es el sistema Lake-Lewis. Este sistema se ha desarrollado con el objetivo de establecer un diagnóstico precoz y también monitorizar la gravedad de los síntomas de mal agudo de montaña, ¿no? Acá tenemos el cuadro, los criterios diagnósticos de este sistema. También nos mencionan el dolor de cabeza, pero esto nos recalca, personas no aclimatadas que ascienden rápidamente la misma altura, 2.500, a partir de 2.500, y tiene que estar acompañado de síntomas gastrointestinales, insomnio, mareos, fatiga, el comienzo dentro de las 6 y 24 horas posteriores al ascenso. Entonces, una puntuación en este cuestionario que es amplio, una puntuación de 3 a 5 nos va a indicar un mal de altura leve y una puntuación de 6 o más nos señala un mal de altura grave. Diagnósticos diferenciales de la cefalea y del mal agudo de montaña. Diagnósticos, el edema cerebral, ¿no? Una migraña inducida por hipoxia, una cefalea secundaria a un proceso viral que se ha podido adquirir ahí en el ascenso, efectos asociados con el alcohol, drogas adictivas, sustancias químicas, intoxicaciones por monóxido de carbono, tumores cerebrales, malformaciones arteriovenosas, infecciones del sistema nervioso, deshidratación, desórdenes metabólicos, cetoacidosis, hipotermia también o hiponatremia. Cabe resaltar que este mal agudo de montaña no va a ser la única causa de cefalea en altura. Aquí vemos muchas causas de cefalea que no tienen nada que ver con el mal agudo de montaña, ¿no? Ahora, como vemos también el dolor de cabeza de tipo tensional, el deslumbramiento solar, o sea, la luz en la altura también nos puede causar un dolor de cabeza que no está asociado a un mal agudo de montaña. El tratamiento. La finalidad es incrementar la respuesta ventilatoria, ¿no? Usamos la acetazolamida. El manejo de cefalea de altura suele ser autolimitada y va a ser en 2 a 3 días. Por eso lo importante y el principal pilar para el manejo es el descenso, el ascenso y descender, aparte de la hidratación. Ahora, para reducir los procesos inflamatorios y de liberación de las citocinas, los esteroides. Y como conclusiones para terminar este trabajo, tenemos que llevarnos definiciones muy importantes. Primero, que la cefalea de elevada altitud puede aparecer de un modo aislado o puede estar acompañado de muchos otros síntomas. Pero es importante las primeras 24 horas en las que se presenta, ¿no? Y la altura 2.500 metros para arriba. Ahora, todas las revisiones o casi todas bibliográficas
Han coincidido en que la presión barométrica baja, que está relacionada con la altitud, va a ser la responsable de este mal de altura y también de los dolores de cabeza. Este mal de altura, el mal agudo de montaña, es una patología relacionada a la hipoxia en altitud y su síntoma cardinal, como ya hemos visto, es la cefalea que se va a acompañar de otros síntomas. Y por último, el mal agudo de montaña no es la única causa de cefalea en altura. Ya hemos visto los diagnósticos diferenciales. Muchísimas gracias. Eso sería todo.